Decinos, ¿por qué elegiste ser vos maestro de una escuela rural en el medio de los Andes? Cuando estaba estudiando en Plotier, en el Instituto 5 que se llama Carlos Fuentealba, que fue el compañero, digamos, asesinado por la policía y el gobierno de Sovich, en ese instituto de formación docente, uno iba reflexionando, estudiando, compartiendo con compañeros y compañeras, y dije, bueno, hace falta por ahí, seguramente la zona rural, que es la zona más desprotegida en algún sentido, ¿no? Es decir, mucha gente invisibilizada. Esto, bueno, lo corroboré el año pasado con la alfabetización solidaria de adultos, que es un plan que ahora está en pausa por la cuestión de cuidar a nuestras abuelas y abuelos. Yo me di cuenta de que, bueno, mucha gente invisibilizada, ¿no? Sobre todo mujeres y campesinas. Y las infancias también, ¿no? Es decir, mucha naturalización hubo y hay todavía, lamentablemente, de un Estado ausente, ¿sí? Yo considero y estoy convencido de que un niño y una niña de la zona rural tiene tanto derecho como la de una de la ciudad, ¿no? Es decir, de poder gozar, Pero no, de poder... pero en los hechos no. En los hechos no se da. Exactamente. La igualdad de posibilidades es una entelequia, perdón, una utopía, es un postulado, pero en la realidad no se da. Está bien, pero hay que pelearla. Justamente uno de mis grandes pedagogos referentes, que es Paulo Freire, decía, la realidad está así, no es así, está así, la podemos cambiar, por supuesto. Lo que pasa es que para poder cambiarla y transformarla, uno se tiene que pelear con algunos sujetos sociales, generalmente con los que están en el poder, y empezar, digamos, a hacer la lucha continua, ¿sí? Que es defender la escuela pública y las infancias. Y esto obviamente no es gratuito, porque uno se pelea, digamos, con gente durante el camino, ¿no? Yo el año pasado, cuando tomé la dirección de la escuela de Callanta, hice varias denuncias públicas y legales. Salí hasta desmentir públicamente a la ministra de Educación del Neuquén. Es decir, uno tiene que, digamos, buscar las herramientas, y ellos te piden toda la cuestión de administrativa, ¿no? Que se hace, por supuesto, pero que termina, digamos, archivada en algún lugar, con esta burocracia lamentablemente que hay en los consejos de educación. Entonces, bueno, uno tiene que insistir, pero tiene que tener la decisión, ¿no? Es decir, la decisión, desde la ternura y la valentía, de poder luchar realmente por los derechos de las infancias. Y no es, digamos, un eslogan, un discurso bonito, sino que hay que poner los pies en el barro. Ahora, qué loco lo que me decís, ¿no? Uno tiene que tener la ternura y la valentía, ¿no? Parecería que a veces la ternura y la valentía corren por carriles paralelos que nunca se tocan. Sin embargo, vos estás diciendo que hay que tener la valentía y la ternura de manera junta, ¿no? Tal cual. Creo que es la forma también de no caer, digamos, en una actitud soberbia, ¿no? De creer que uno la sabe toda, de que la tiene re clara. Este, y las infancias nos enseñan un montón, ¿sí? Digamos, ahí sí Que se las forma un escuelas no lo escuchan. paralelismo, que es los intereses de los niños y los intereses de los adultos, ¿sí? O los intereses de lo que los adultos creemos que les va a interesar a los chicos. Decinos en qué consiste ese plan de alfabetización solidaria de adultos. Bueno, esto nació cuando yo asumo ahí como director en la escuela, director titular en la escuela de Callanta, por concurso estatutario. Empezamos a charlar, digamos, con las compañeras ahí, los compañeros, y me doy cuenta que una de las auxiliares de servicio es iletrada. No analfabeta, porque todos sabemos algo, pero sí letrada. Y yo me llené de asombro y también un nudo en la garganta. Digo, ¿cómo una mujer de 50 años, que es auxiliar de servicio de una escuela, es decir, que trabaja constantemente en una institución educativa, no sepa leer ni escribir? Es decir, me pareció, digamos, Ahora, tremendamente un rostro de lo que es la educación en la Argentina. Digo, ¿cómo? Y de la falta de empatía y de solidaridad. Entonces le propuse yo a ella, digamos,
con total humildad si quería que yo la ayudara, digamos, a leer y escribir. Ella le comentó a otra abuela, le comentó a otra, bueno, se sumaron varios, digamos, ¿no? De Ahora, 50 a para Tatu, 80 años es el rango. una institución educativa, porque no están dentro de la currícula o tal vez del ámbito de la edad, alberguen, y cuántas escuelas más habrá así en el país, albergue personas que sean iletradas dentro de su misma estructura. Es increíble. Sí, es tremendo, es tremendo. Y además, la falta de humanidad también, ¿no? Es decir, de los educadores, ¿no? Es decir, yo le dije a ella, a mi compañera, digo, yo no puedo decir, no, no, si vos me dejás, aprendemos entre los dos, pero, es decir, tenés que leer y escribir porque te abren las puertas y por supuesto está entusiasmadísima, escribió sus primeras palabras, como el ñaco, que es un cereal de acá de la zona. Tengo otra abuela que a los 75 años escribió por primera vez mamá. Qué loco. A los 75 años. Ahora, Tatu, decime, ¿cómo se trabaja con esas señoras, con esos señores? Eh, ¿Empezás con los palotes, empezás con las letras? ¿Es igual que trabajar con un niño? No, no, no. Igual esto tiene que ver, digamos, con la perspectiva educativa que uno tenga, ¿no? Yo trabajo con el universo vocabular, digamos, significativo de su contexto, ¿no? Es decir, por eso ¿Perdón? el ¿Cómo es universo eso? vocabular son 10 o 20 palabras, ¿sí? Que forman su universo, ¿no? Cotidiano, ¿no? Por ejemplo, si fuera una adulta de corriente, te diría tereré, te diría chamamé. Esas palabras no están acá, ¿sí? Por más que las conozcamos nosotros, no forman parte del cotidiano. Entonces acá salió mate, ñaco, mamá, salamandra, leña, oveja, ¿sí? Forman parte de su universo con la cual se manejan todos los días. Entonces son palabras que tienen un significado tremendo en sus vidas. No le voy a enseñar la palabra semáforo, que después se la voy a enseñar igual, digo, pero, es decir, su universo vocabulario es ese, ¿no? Es decir, eh, aprender a leer y escribir desde las palabras que para ellos son significativos en su vida. Y esto es muy aplicable, por supuesto, también en las infancias, ¿eh? Es más, yo lo iba a aplicar Claro. en primaria también. Es decir, porque qué mejor que aprender a leer y escribir desde lo que para mí es significativo, de lo que forma mi universo cotidiano, de todos los días. Tatu, y hay una cosa interesante en esto, ¿no? Que vos esta labor la realizás gratis. Sí, 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 es una actividad autogestionada, solidaria, digamos, sin ningún tipo de remuneración. Lo que sí he recibido, y lo tengo que decir, mucha ayuda, hasta de gente anónima que no conozco, ¿eh? Este, Hasta un empresario un día me dijo, bueno, yo vi tu muro, qué sé yo, y donó 30.000 pesos inútiles el año pasado, para todas las abuelas y abuelos. Tenemos para 2 años, obviamente, útiles de primera calidad, nuevo, digamos. Y bueno, digamos, esto está bueno, ¿no? Es decir, también la solidaridad de gente que ni las conozco, ¿eh? Ahora sí somos amigos en el Facebook, no decir, esto de las redes ayudan muchísimo, pero ha ayudado a muchísima gente y eso yo estoy más que agradecido. Es decir, tengo mucha ayuda anónima. Vos sos un luchador de causas, algunas perdidas totalmente, y seguís luchando. Pero dice, no te limitas al aula, no te limitas, porque además tenés un solo sueldo con lo que tenés que mantener tu familia, ¿verdad? Que es el Sí, de director de la primaria. Bien. Y luego lo otro lo hace gratuito. Digo, no te quedás en el aula, no te limitas al aula. Haces un trabajo y una lucha social muy importante. Contanos eso. sí, trato de aportar, digamos, la lucha, digamos, que uno pueda hacer sus pequeños aportes. Bueno, me encontré con la lucha de Cenillosa, que es el pueblo de mi infancia, y también me sumé a esa lucha, que es, digamos, por techo, digamos, por tierra y vivienda, ¿sí?
Hay 150 familias en Cenillosa que no tienen un terreno para construir su vivienda, quieren pagarla, quieren, digamos, trabajar para ello, tienen mucho su trabajo, pero bueno, el acceso a la tierra es un problema tremendo. Yo no sé si vos por ahí habrás seguido estas últimas 2 semanas en Neuquén, pero han sido de tomas y de lucha por la tierra en distintos lugares, en el sur, en Junín de los Andes, en Zapala, bueno, en Cenillosa, el problema de las tierras en Villa Nahuel, es decir, el problema de la tierra es un problema estructural de la Argentina, ¿no? Un 2% de terratenientes tienen el 50% de la tierra en Argentina. Este es un problema que viene de antaño, digamos, entonces la lucha por la tierra no es una lucha simple, sencilla, es muy compleja y necesita lo que yo considero que, lo que te decía anteriormente, ¿no? Necesita de valentía y también de tener la ternura de poder explicarle a los demás que uno no quiere ir a hacer una toma porque se le ocurre, o ir a sacarle el terreno a alguien que ya es privado. No, 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 es decir, pero acá hay muchas tierras fiscales que están destinadas lamentablemente para un negocio inmobiliario de la gente del poder. Es decir, hay tierras fiscales destinadas al negocio inmobiliario de los amigos del poder. Y si no, imagínate, vos seguramente lo sabés, Víctor, el caso de Lewis y de Benetton en el sur, millones de hectáreas. Es más, hasta uno tiene hasta cercado un lago que es reserva, parque nacional. Es decir, pero alguien se lo cedió. Es decir, alguien cercó ese lago. Es decir, ahora ahí no hay desalojo. Ahí no va la policía a hacer la represión que hizo en Cenillosa, sin orden judicial y sin tener en claro de quién era el terreno. Es decir, entonces, a veces el problema no es si hay toma o no, sino de quién realiza la toma. O peor aún, como decía Eduardo Galeano, la justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos. Es decir, a los que tienen buenas botas no los muerde. Qué interesante lo que decís porque fíjate que en este tiempo en que se discute todo tanto y que se tocan estos puntos y son puntos álgidos donde salimos a correr y no queremos escuchar y son subversivos y demás, está la grieta que no entramos en el proceso del diálogo, no entramos a dialogar. No entramos a ver el por qué, ni siquiera preguntamos. Por ejemplo, quedamos como tomas de tierras, pero no sabemos que son tierras fiscales, que están destinadas, como tanto incendio que ha habido en Córdoba, a negocios inmobiliarios de los amigos que están al calor del poder. Tal cual, tal cual. Bueno, ahí en el norte de la Argentina también pasa, digo, pasa en toda la Argentina, ¿no? En La Pampa también. Bueno, en la Patagonia es tremendo porque hay lugares paradisíacos, no son lugares neutrales, sino digamos que tienen determinados beneficios para el poder. Entonces, bueno, es una lucha tremenda, como la que hemos dado en la web el año pasado. Bueno, personalmente terminé detenido con 13 compañeros más por defender el río el año pasado. En 2 semanas Contanos quedamos eso, ¿qué absueltos de todo. pasó? ¿Qué pasó? Y nosotros estamos defendiendo el río Nahuel por la instalación de una represa hidroeléctrica sin consulta popular, sin licencia social y con un negociado de fondos árabes en el norte neuquino. Y nosotros siempre exigimos, digamos, el estudio de impacto ambiental y la consulta popular, que el pueblo diga si quiere o no. Porque fíjate vos que están instalando una represa hidroeléctrica en un lugar donde no hay alumbrado público en muchos lugares, donde no tenemos planta de agua potable, donde no tenemos planta de gas natural. Es decir, pregunten al pueblo qué es lo que se necesita. Y ahí seguramente va a haber mano de obra, trabajador. Nosotros no estamos en contra de ningún trabajador y trabajadora, porque todos tenemos necesidades, pero que las necesidades de las obras sean las necesidades reales del pueblo. Lo que pasa es que acá impera el negocio de privados y empresarios por encima, ¿sí?, de los intereses reales del pueblo. Y fíjate, cuando uno reclama, automáticamente responden con la represión, el enjuiciamiento o el armado de causas falsas
que obviamente se caen de la nada porque no tienen dónde Hay una sustentarse. foto tuya que en estos días ha recorrido el país, vos abrazando a una niña que dicen viviendas, ¿cómo queremos viviendas? Una cosa así, ¿no? Vivienda ya. Vivienda ya. ¿Cómo fue? Claro, ¿Cómo fue sacada esa foto? ¿Cómo fue? yo la vi a la niña que estaba ahí con, digamos, una mirada muy rara, ¿no? Es decir, esta mezcla entre nostalgia, tristeza, pero también convencida, digamos, de que la esperanza, digamos, de luchar por su casa, ¿no? Entonces la fui a abrazar y bueno, justo tenía el cartelito y el periodista de Telefe de acá de Neuquén dijo, quédense un ratito ahí, bueno, una compañera sacó la foto y fue así, digamos, ¿no? Es decir, se dio así naturalmente y bueno, después, digamos, se difundió. Es una foto muy tierna, es una mezcla, ¿no? De Muy emociones. tierna, muy la foto que les digo en el medio de, como de una manifestación, de una cosa, el proceso de la ternura, ¿no? El arrojo, el coraje de la ternura. No, y Tatu, esa mirada de ella, por eso yo en esa publicación puse tu rostro en la vanguardia, ¿no? Parafraseando una frase de Mario Benedetti, ¿no? De un poema de él, ¿no? Donde dice justamente esto, ¿no? Tu rostro es la vanguardia, ¿no? Ningún discurso, ¿no? Esa mirada esperanzada, triste por la realidad actual, pero esperanzada de que se puede cambiar, no resignada. ¿cómo es eso del maestro que es la imagen de la pulcritud que debería ser para que los alumnos tengan el ejemplo? Y de pronto vos les apareces con barba, rastas y No, demás. no, bueno, lo que pasa es que en las infancias y sobre todo en la juventud, eh, cae re bien, digamos, decir, bueno, viene con onda, qué sé yo, dice, les gusta, digamos. Yo daba clase en los Michis, una niña se acercó y yo tenía el pelo largo, no rasta, pero sí el pelo largo, barba, todo, y me dice, maestro, me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto, le digo, ¿usted es hombre o es mujer? Me dice. Qué divertido. Entonces, esto en el 2008 más o menos, poner 2009, ¿no? Y fíjate que esa pregunta de esa niña dio para toda una clase, ¿sí? Todavía no existía la ESI, es decir, estaba, digamos, muy nuevita, y Incipiente. hablamos de esto, ¿no? Hablamos de esto, ¿no? De las imágenes y qué es lo que era para ellos la cuestión de hombre y mujer, porque le digo, vos me preguntás si soy mujer por el pelo largo, pero tengo mucha barba. Y entonces se le complicó. Entonces yo le Claro. pregunté, digo, ¿nunca has visto un hombre con pelo largo? Me dice, no. Entonces le pregunté a toda la clase y no. Entonces, bueno, yo les conté lo que decir, es que ser el pelo, digamos, y fue una clase hermosa. Y fíjate que la clase esa fue de ellos. Es decir, no la propuse yo, fue de ellos, digamos. Pues digo yo que qué interesante es estar abierto, ¿sí? A todas las preguntas de las niñas y los niños que tienen tantas, ¿no? Y tantas clases hermosas que ellas nos proponen y que a veces nosotros por mirar la currícula o qué es lo que tenemos que enseñar, nos perdemos de esta magia que es realmente la enseñanza y el aprendizaje, que es mutuo. Así que fue una clase espectacular. Tatu, ¿y cómo se vive ahí el tema del género, de la política de género, de la diversidad? ¿Cómo la viven en las escuelas y en la sociedad? No, bueno, ha habido mucho avance, ¿no? Es decir, la postura patriarcal sigue firme en muchos lugares, pero es una desconstrucción interna, ¿no? Primero, es decir, yo no puedo obligar a alguien o al revés a pensar algo distinto, es decir, la desconstrucción es de uno mismo, ¿no? Es decir, se empieza por casa, digamos, ¿no? Es decir, y está muy bueno, ¿no? Está muy bueno esta desconstrucción, digamos, de buscar realmente la igualdad, ¿no? La igualdad y respetar al otro como es, ¿sí? Va, digamos, de a poco, ¿no? Porque sobre todo en la zona del campo, ¿no? De la zona rural, el machismo siempre ha sido un poco más fuerte, digamos, ¿no? Este, Claro. pero bueno, es decir, la gente te escucha, te entiende, cuesta por supuesto la desconstrucción,
pero es un buen camino, digamos, es un buen camino. El maestro está en el aula, el maestro está enseñando, el maestro hace como vos el proyecto de alfabetización solidaria de adultos, donde vas a dar clases de manera gratuita. El maestro hace todas esas cosas de enseñanza. Ahora, el maestro tiene que salir a la calle a manifestarse con pancartas para pedir viviendas. ¿Es el rol del maestro? Qué buena pregunta la tuya, ¿eh? Y está interesante porque obviamente estoy convencido de que sí, ¿no? El maestro que lucha también está enseñando. Y creo que todos los lugares tenemos que ocuparlos. Todos los lugares son posibles de una clase. Y salirnos de esa idea tradicional que dentro del aula nomás hay una clase, ¿no? Es decir, abajo un árbol, cerca de un río, charlando con un amigo. Es decir, en todo momento estamos aprendiendo. Y en todo momento estamos enseñando y también nos enseñan. Si no, no recordarás, Víctor, vos cuántas enseñanzas de la abuela, del abuelo, a la sombra del limón, tomando un tereré, no te enseñaba cosas que no te enseñaban en la escuela. Es decir, esto sigue pasando. Entonces creo que es un gran desafío de los educadores tomar el saber popular también como un saber este, científico, valorable, cultural, y creo que de ahí es mucho más, más rico, ¿sí? Una riqueza hasta espiritual, te puedo decir, además de mental e intelectual, porque uno aprende muchísimo. Yo con las abuelas y los abuelos de la alfabetización de adultos, yo me he cansado de decirles a ellos que yo aprendo más de ellos que de ellos de mí. Claro. Y se ríen, porque digo, yo les puedo ayudar al tema de la lectoescritura, pero ustedes me están enseñando muchas más cosas a mí. Entonces, cambias, digamos, la ecuación, ¿sí? No es el maestro iluminado que te viene a mostrar el mundo, no, ustedes me están mostrando el mundo a mí. Es decir, ustedes están mostrando un capital cultural que no tengo, o que lo tengo en construcción. Entonces, bueno, este es el proceso real, es decir, que los dos, ¿sí? Que ambas personas, como un diálogo, ¿no? Yo no me acuerdo qué autor, pero decía algo muy bonito del diálogo, ¿no? Que si en un diálogo las dos personas no se van transformadas, no hubo diálogo, hubo un monólogo compartido, ¿sí? Me toca a mí, hablas vos, me toca a vos, Qué entonces bueno. tenemos que irnos transformados. Esta idea, digamos, de la pedagogía de la dialogicidad la proponía Paulo Freire, ¿sí? Por la cual fue exiliado en Brasil, ¿sí? Porque tenía ¿Qué esas ideas tiene? raras del diálogo. ¿Qué tiene? Yo sé quién es, ¿no? Pero digo, ¿qué tiene Paulo Freire que, que seduzca? Bueno, esto es decir, ¿no? Yo creo que tiene esta síntesis que yo te decía al principio, ¿no? La ternura y la valentía, ¿no? La ternura de poder trabajar con todas las realidades, respetando la diversidad de pensamientos, de creencias, de credo, de partidos políticos, pero siempre buscando el bien común. Entonces, cuando buscas el bien común, y sí, vas a debatir con los partidos políticos, con la gente del poder, con diferentes creencias, con diferentes naturalizaciones que han hecho las sociedades y los pueblos. Entonces es transformador. Si el diálogo es verdadero, es transformador. Si no, no es diálogo. ¿Qué rol cumple en un maestro, o en vos, la espiritualidad? Y si de algún modo la cordillera, las montañas y esa gente dan alguna lección de espiritualidad concreta. Bueno, yo para ahí quisiera separar lo que es el concepto de espiritualidad de religiosidad, ¿no? Eh, Como decía el gran cantautor Silvio Rodríguez, las religiones son la burocracia de la espiritualidad, decía, ¿no? Muchas, Bastante interesante, ¿no? Es sí, decir, sí. yo creo que somos todos seres, digamos, la espiritualidad tiene que ver realmente con la energía, ¿no? Es decir, una cuestión hasta física, digamos. No es una cuestión antropológica, la espiritualidad tiene Tal que ver cual, con el noumeno, con la noumeno kantiano, es decir, con la esencia del ser humano, claramente. tal cual, tal cual, tal cual. Lo que pasa es que, bueno, generalmente se asocia la espiritualidad con las religiones, ¿no? Y a veces tiene que ver y a veces no tiene nada que ver
como decía Gandhi, a mí me gusta el Cristo, pero no me gustan los cristianos, decía Gandhi. Claro. Es que no hay, Este, no, pero yo siempre digo lo mismo, que no habemos peores cristianos que los cristianos. pero bueno, es decir, no es entrar en el debate de las religiones, ¿no? Porque hay de todo en todos lados, digamos, ¿no? Hay gente, Sí, claro. conozco a cristianos muy buenos también. Pero me Sí, refiero sí, sí, yo que, también. sí, yo creo que la espiritualidad, y por ejemplo, en la zona de los Andes, digamos, tenés una posibilidad que por ahí no tenés en las ciudades, ¿no? Que es el silencio, el contacto constante con la naturaleza, ¿no? Con la madre naturaleza, con la hermana Sol ¿sí? El hermano Sol y hermana Luna, ¿no? Con, con, con los árboles, digamos, ¿sí? Hay una especie, digamos, de contexto que favorece, digamos, la meditación, la reflexión, y esto obviamente fortalece sin duda, digamos, el espíritu. Y para la gente que es creyente o religiosa, no me acuerdo qué meditador decía, pero decía, bueno, que cerca de las montañas está más cerca de Dios, decía. Una cuestión, digamos, de meta reflexión, ¿sí? De Pero más altura. allá de las creencias, claro, exactamente. Más allá de las creencias, digamos, decir, yo creo en el amor, en la ternura, en la valentía, en el ser humano, en cuidar la madre naturaleza, en que podemos tener un mundo mejor. Y creo, y por eso peleo y lucho, digamos, dentro del aula, cerca de un árbol, en la calle, en un corte de ruta, en una toma, es decir, donde sea la mejor versión de nosotros mismos. Creo que ese, de última, es el fin, digamos, más espiritual, como decís vos, de la educación, ¿no? Que es transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y eso, digamos, es combate, es lucha continua, es reflexión, e insisto, es ternura y valentía. Si solamente es valentía, nos endurecemos. Si solamente es ternura, es solamente emoción sin intelecto. Entonces, ¿sí? Como decía el gran pedagogo también, este, Martí, él hablaba de la pedagogía de la ternura, ¿no? Y yo le agregué un poquito ahí y de la valentía. Nos remite inmediatamente a Jung, que habla del ánima y del animus. Es decir, el ánima como toda la parte femenina, la parte de la ternura, la parte maternal, y el Tal animus cual. como la cosa del cazador, de la guerra, del coraje, de la valentía, ¿no? Es decir, el equilibrio entre esas dos cosas sería el equilibrio del ser humano, ¿no? Es tan importante lo que decís. Digo, en ese contexto y en este aprendizaje y en esta deconstrucción y reconstrucción, o no, como te gusta decir a vos, en la transformación de la que hablas, ¿te sentís acompañado por otros colegas o son rara avis que se encuentran uno en un millón en esta forma de concebir la educación y la vida? No, no, yo estoy convencido de que somos muchos, ¿no? Es decir, por ahí estamos separadas, pero esto de las redes, por ejemplo, ha ayudado muchísimo, ¿no? A conocer gente muy luchadora y que tiene la misma convicción, ¿sí? De que este mundo hay que cambiarlo, digamos, ¿no? Hay que transformarlo. Este, yo creo que sí, que hay muchos y bueno, y también muchos que trabajan en silencio, ¿no? Yo por ahí en mis redes yo comparto, hago, voy y vengo, es decir, salgo en la radio, en los canales de televisión, pero hay mucha gente que trabaja en silencio, ¿sí? En la forma muy humilde, pero muy trabajadora y esforzada, que hace mucho, ¿sí? Hace mucho, solamente que por ahí no se da a conocer nada más. Pero es importante saber que somos muchos. Es más, yo creo que en la Argentina hay mucha más gente bondadosa que gente con maldad. Lo que pasa es que, bueno, generalmente no llegan, digamos, a los lugares de poder donde sí se puede, digamos, hacer un poquito, ¿no? En mi caso, yo, por ejemplo, ahora que soy director titular, tengo cierto poder que me da el sistema. El tema es qué hago con esa pequeña cuota. Es decir, de esto se trata, ¿no? Es decir, porque todos creo que tenemos una cuotita de poder, algunos más y otros menos. Bueno, ¿qué hacemos con eso, digamos? Es decir, ¿qué hago con ese poquito que tengo, ¿no? Este, lo multiplico, hago que se multiplique, hago que se haga una red, digamos,
o yo participar de una red más grande de solidaridad, de lucha, o me quedo en mi bastión ahí solito, viendo cómo pasa la vida. Allá en la montaña, donde sos maestro de la cordillera, allí sos feliz. Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, la felicidad también es una constante de construcción y reconstrucción, ¿no? Porque por ahí cuando uno era más pibe, la felicidad pasaba por un lugar, ¿no? Hoy mi felicidad pasa por otro, ¿no? ¿Por dónde pasa hoy tu Yo- felicidad? en poder construir, digamos, una realidad en el círculo más pequeño que sea mejor, ¿no? No cambiar el ¿Sabes? mundo porque sería una empresa demasiado grande. Sí, yo te escuchaba y digo, se me viene a la cabeza, digamos, el concepto de escuchar justamente, ¿no? Hay un pensador que dice que escuchar es hacer espacio, ¿no? Y fíjate que en esto de los fanatismos, de la grieta inventada o no, el que está de un lado, antes que el otro le haga la pregunta, ya tiene la respuesta. Y el otro le dice, pará, déjame hacerte la pregunta primero. ¿No? Entonces, esto de escuchar es hacer espacio. Primero, preguntame y después veo que te respondo. Pero no puede ser que la respuesta anticipe la pregunta, porque entonces no hay diálogo. Es decir, y esto es lo que falta, ¿no? Es decir, esta dialéctica de poder ser humilde, pero no en el sentido de la humillación, sino humilde de uno, ¿no? Es decir, de estar bien, digamos, firmado en la tierra, ¿sí? Pensando en el cielo y en las alas de poder volar, pero estar afirmado, de eso viene la humildad, digamos, y poder escuchar, poder dialogar, poder complementarnos con la mirada del otro, es decir, no es tan difícil, las complicamos un montón, digo, pero es decir, o parece por lo menos el camino sencillo, es decir, tan difícil es escuchar qué piensa el otro, ¿qué es tan difícil, no? Bueno, y el fanatismo nos ayuda ahí, por supuesto, ¿no? Como podrás ver, hay distintos frentes de lucha, ¿sí? Que también es concientización, ¿sí? Por supuesto. Eh, en defensa, digamos, del territorio, del agua, de la vivienda, de una educación digna. Y queremos, yo lo quiero aclarar, ¿sí? Nosotros los maestros y las maestras en Neuquén queremos dar clases, queremos estar en las escuelas, pero en las condiciones dignas de aprender y enseñar, ¿sí? Cuidando nuestras infancias y cuidando a nuestros mayores también, ¿sí? Gracias por este tiempo, gracias por haber compartido esta larga charla. Un abrazo, bueno, y un plan con vos, Rita. Un abrazo grande.